Estoy contenta de poder compartir, pero también estoy muy nerviosa. Porque el mensaje que el Señor me puso en mi corazón es un mensaje muy apasionante para mí. Pero a veces no es tan fácil de entender. Yo espero que pueda ser clara y que lo que hay en mi corazón yo pueda transmitirlo en esta mañana a cada uno de vosotros. Mirad, quiero deciros una frase. Sabéis que a mí me gusta dejaros frases y me gusta haceros preguntas, ¿verdad? Y la frase es, y ya os voy a dar la pista, ¿vale?, de lo que se llama el mensaje. La verdadera adoración es aquella que rompe las cadenas y liberta. Repito, la verdadera adoración es la que rompe las cadenas y liberta. Y en esta semana, buscando del Señor para buscar su dirección y tener claro el mensaje, yo observaba nuestra iglesia y yo decía, claro, cada iglesia tiene su propio ADN, su propia liturgia, su propia forma, pero a cada una de ellas Dios la hace diferente. Y Dios marca con multitud de dones, con multitud de talento. Y nuestra iglesia está muy bien dotada de la adoración. Tanto aquí como en Alcalá hay gente con corazones para adorar al Señor y está muy, muy, muy bien dotada. Pero a mí me gustaría poder enseñar un poco cuál es la línea que marca nuestra iglesia a la hora de nosotros adorar al Señor. Por favor, no me miréis tan serio porque me estáis mirando tan serio. Algunos con el ceño fruncido y me estoy poniendo más nerviosa. Pero bueno, eso es así es la iglesia del Señor, ¿no? Así el Señor reparte dones, el Señor da gracia, el Señor hace lo que quiere. Para eso es el Señor. Y yo no quería ponerme muy maestra y decir, porque hay tantas palabras que significan adoración, tal, que lo podía haber hecho, pero tampoco quería aburriros con mi pasión, con lo que a mí me gusta. Pero sí dejaros como en forma de información, ¿vale? Que hay 87 palabras en griego y en hebreo y 600 referencias de ellas en la Biblia. Y sabéis que hay adoración en la Biblia, hay desde antes de la fundación del mundo y habrá hasta la eternidad y por la eternidad. Amén. Así que no voy a traer nada muy nuevo, pero sí algo que creo que nosotros debemos de aprender como iglesia, como personas, como individuos, de cómo un cristiano tiene que adorar al Señor. No estoy diciendo que no sepáis hacerlo, ojo. Vale, a decir, mira, está diciendo que nosotros no sabemos hacerlo. No, pero podemos aprender aún más, ¿vale? Y yo, escribiendo y buscando y estudiando, créanme que yo he aprendido mucho y he dicho, va. Así que, mira, para que eso ocurra, para que la adoración sea genuina, para que la adoración salga de un corazón lleno del Señor, los hermanos tienen que habitar juntos en armonía. Lo dice el salmista, ¿verdad? Como el versículo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía. Todos juntos, a un solo sentir, con un mismo corazón, así se eleva la adoración al cielo. Y la misma Biblia enseña muchas formas, muchas formas de poder adorar al Señor. Muchas formas. La Biblia habla de címbalos, la Biblia habla de trompetas, de tambores. La Biblia habla de multitud de instrumentos. Y gracias a Dios por cada instrumento, por cada nota musical que el creador del universo se imaginó en su mente y eso nos regaló. Eso es maravilloso. Ahora, ¿qué sucede en nosotros cuando nosotros adoramos al Señor? Pues aquí cada uno es de un padre y de una madre. Así que aquí cada uno tiene que suceder cosas de diferentes formas. Pero mira,
Lo que debe de suceder cuando nosotros estamos adorando al Señor es un deseo aún más profundo de adorar al Señor. ¿Qué quiero decir con esto? No quería poner este ejemplo, pero voy a tener que ponerlo. Tú vas a un concierto de la persona favorita que más te gusta. Yo, en este caso, iría, perdonarme, y mi marido se ríe, yo iría a un concierto de los Backstreet Boys, porque yo soy fan de los Backstreet Boys desde que yo era una adolescente. Y yo iría, y yo nunca he ido, nunca he ido. El año que viene voy a ir si Dios quiere. Pero yo me imagino estar ahí y las personas que me gustan y que yo sigo desde pequeña y que cantan y me sé todas sus canciones y me sé sus bailes y me sé todo. Y yo creo que yo me pondría como una loca. Y los que me conocéis sabéis que eso va a ser verdad. Que yo me pondré como una adolescente más. Bueno, ya los adolescentes no van a ver ese tipo de grupos, ya son todas puretillas. Pero yo sí me imagino ese día en el concierto y cantando sus canciones. No, hombre, evidentemente, si hubiera ido de adolescente, quizá me hubiera desmayado, hubiera llorado, hubiera hecho, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Ya no soy tan loca. Pero sé que yo daré todo para que ellos sepan que yo lo he seguido desde pequeña, porque me gustan y porque son el mejor grupo que ha existido y existirá en el mundo. y entonces a mí, ¿qué me provoca? Cuando yo escucho, si a mí me ponen en la boda una canción de los Backstreet Boys y salgo la primera a bailar. Y a mí lo que me provoca es seguir bailando. Entonces, si yo vengo a la iglesia y yo escucho adoración, a mí lo que me provoca es seguir adorando al Señor. Porque me sumerjo más en su presencia, porque entro, porque llego, porque el Señor me inunda. Entonces, ¿qué produce en mí? Más deseo de adorar al Señor. ¿Qué produce también? Pasión por su presencia, hermano. Y esto es algo que la iglesia debe de desear. Con todo tu ser, tú tienes que desear tener pasión por la presencia del Señor. No solo cuando estamos adorando, sino en cualquiera de las situaciones de tu vida. Porque la Biblia dice que Él está contigo cuando tú entras, cuando tú sales, cuando tú lloras, cuando tú ríes. Eso nos enseña la palabra del Señor, que Él está siempre. Porque Él nos prometió estar con vosotros hasta el fin. Así que nosotros tenemos que desarrollar una pasión por su presencia, anhelar estar aquí en la casa del Señor. Pero no aquí como iglesia el domingo solo, porque cada uno de nosotros tenemos una misión. Cuando nos vamos a casa, podemos seguir adorando al Señor. De muchas formas que yo en eso no quiero entrar. Y luego también sentimos, perdón, cómo cambia nuestra forma de ver a Dios. Y eso pasa cuando tú pasas tiempo delante de la presencia de Dios, cuando tú tienes pasión por la presencia de Dios y cuando tú tienes el deseo de seguir adentrándote en el misterio, porque la adoración es un misterio. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios cuando nosotros le adoramos? Y tú me puedes decir, ya se ha flipado esto. ¿Cómo que Dios? Si Dios no necesita mi voz ni necesita. Sí. Y la respuesta de Dios cuando nosotros adoramos está en Sofonías 3:17. A ver si me lo pueden poner los chicos. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Él callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué me estás diciendo? Ya se le ha ido el flipe a la Miriam. Pero esa es la realidad. Esa es la respuesta de Dios. Cuando nosotros aquí, en armonía, adoramos su nombre. Él se goza, Él sonríe, Él se llena, Él flipa, porque Dios también flipa. Y eso hace sobre nosotros. Y esa es la respuesta de Dios a la adoración de sus hijos. La adoración es un encuentro con el Señor. La adoración es disciplinar nuestra mente
para lo que estamos haciendo en ese momento. Y yo esto lo aprendí cuando yo cambié un trabajo por otro. Estábamos recién casados, Fran y yo, y el Señor me dio la oportunidad de trabajar como secretaria, que yo no tenía título, ni tenía ni idea, ni de IVA, ni IRPF, ni de nómina, nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Y yo, ay Dios mío, pero yo seré capaz. Entonces yo, como siempre he ido con mi libretita y con mi agenda en todos lados, pues yo llegué el primer día a mi trabajo, me senté, mi compañera, la que se iba, era una máquina, pero vamos, una máquina, y entonces ella me levantaba a las 3 de la mañana porque entraba a las 4, o sea, el cerebro estaba en off totalmente, y allí estaba yo, muerta de sueño, pero yo me ponía a escribir. Y todo lo que mi compañera iba diciendo, pues yo, y él iba así, y el RPF, y luego el trabajo era muy estresante. Fran vino una vez a verme y dice, no voy más, que estrés de trabajo. Pero yo tenía que disciplinar cada mañana mi mente, porque es que yo no tenía ni idea. Las primeras facturas que yo hice, por poco no me ahorcan. Porque estaba todo mal, todo descuadraba, no estaba nada bien. Y entonces yo tenía que disciplinar mi mente cada día que yo me levantaba. Imaginaros, levántate todos los días a las 3 de la mañana, ¿vale? Para estar a las 4 en el Mercado Sevilla que trabajaba. Cuando tú estabas acostadito, así tapadito en el invierno, en el verano, a todas horas, yo trabajaba. Y eso era ahora concéntrate, es que eso no es hora de trabajar. Esa es la hora de estar dormido, la hora que te pide el cuerpo dormir, ¿verdad? Y sin embargo yo tenía que hacer un esfuerzo de disciplinar mi mente para yo llegar a mi trabajo y estar conectada con ese ordenador hasta que fueran las 10 o las 11 o las 12 de la mañana. Así que, como algo paralelo, nosotros tenemos que disciplinar nuestra mente cuando estamos en la adoración. ¿Por qué digo esto también? Porque es mi pasión, lo sabéis, si no lo sabéis os lo digo. Es mi pasión, me encanta, yo sé que el Señor me creó para esto. Pero también te voy a decir una cosa, ha habido domingos que yo estaba aquí y he pensado, cantando, y Héctor que diga que no lo ha pasado, no voy a decir que es mentiroso, pero que me lo diga a mí. Venga, yo estoy cantando, ¿no? Y ahora pensando, ¿qué compro? ¿El pollo? ¿O hago el pollo? ¿O lavo la ropa hoy para mañana? Os lo prometo. Sí, y pecadora de mí, ¿vale? Pues sí, pues soy una pecadora. Pero yo estaba aquí así. O a lo mejor estaba aquí pensando, es que, mañana lunes y ahora el trabajo, y ahora esto, ahora mi compañera con el rollo. ¿No? O sea, y mi mente tiende a vaguear. Os cuento un secreto, aunque yo sé que esto se va a grabar. Pero yo me he pasado toda la noche, ¿cómo me he pasado toda la noche, Fran? ¿Cómo era la canción? Me he pasado toda la noche, os lo prometo que esto es verdad, me he pasado toda la noche cantando una canción de estas canorrillas, qué guapa eres, qué preciosa eres, algo así decía la canción. Yo no sé de dónde yo me la he sacado, pero toda la noche, y yo pensando, pero de verdad, o sea, ¿y ustedes no se habéis peleado con vosotros mismos? Y yo me he callado un momento y he dicho, pero te quiere callar, que tiene mañana que predicar, quiere pensar en la predicación, quieres orar por la predicación, pero no me salía, no podía. Y yo todo el tiempo, qué guapa eres, qué mona eres. Y yo decía, de verdad, esto no. O sea, y me he levantado, se lo estaba contando a Fran, y Fran se ha empezado a reír como diciendo, de verdad, Miriam, digo, te lo prometo. Te lo prometo. Y yo a lo mejor me hubiera querido pasar toda la noche adorando al Señor y pidiéndome que me inspire y que la predicación sea ¡buah! Pues no, estaba cantando salsa. Entonces, la mente hay que disciplinarla siempre. La mente necesita un continuo, y yo, bueno, aquí hay una psicóloga que ella sabrá decir estas cosas mejor que yo, pero la mente necesita tener un control. Y aunque tú tengas que estar peleándote con tu mente, el salmista se peleaba con su alma y le decía a su alma, alaba al Señor, venga, no se afloja, vamos, venga. Así que hay que aprender a disciplinar la mente. Nuestra adoración es la respuesta al Señor con todo nuestro ser, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro espíritu. Esa es nuestra respuesta a la adoración al Señor, o debería de ser nuestra respuesta. El Salmo 145, versículo 1 al 3.
Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Va. El salmista también tenía las cosas claras. Eternamente y para siempre. Te bendeciré, te exaltaré. Todas esas expresiones forman parte de la adoración. Me rendiré a ti, cantaré a ti, te exaltaré. Y dice eternamente y para siempre. Se ha ido esto. Y la adoración también es una obediencia. La adoración también es una obediencia, porque como vengo explicando, no siempre uno quiere. No siempre uno quiere, no siempre uno tiene ganas, no siempre tiene uno el corazón, ni la disposición, ni que no. Que hay veces que te apetece y hay veces que no. Pero en obediencia al Señor nosotros respondemos en adoración. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno viene sin ganas y viene con ese plof, porque todos lo tenemos alguna vez, y tú empiezas a adorar al Señor y empiezas a obedecer lo que Dios te dice, y tú empiezas a decirle, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente para siempre, y cada mañana nueva tu misericordia, y tú empiezas la proclamación en tu boca, tu espíritu se va elevando, tu ánimo se va fortaleciendo, el gozo del Señor empieza a invadirte, y el desánimo, la desgana y la desesperación se van. Por eso es un acto de obediencia, no depende de cómo tú vengas, porque la adoración no es para nosotros. Quiero dejar otra frasecita, no de foto, sino mía, que dice la palabra, no digo yo. Fuimos creados para la alabanza de su nombre y creados para adorar al Señor para siempre. Ese fue el diseño y la creación. Si todos hemos leído la Biblia, sabéis que en el cielo, antes de la creación del hombre, había un ser de luz que era magníficamente hermoso, magníficamente perfecto. Todos los instrumentos los dominaba, todo lo controlaba, pero no pudo controlar su ego. No pudo controlar sus ganas de ser igual a Dios. Pero si él hubiese controlado desde el principio, fue el diseño del Señor, que nosotros éramos creados para adorar su nombre. Cuando creó al hombre y a la mujer, antes de que el hombre fuera separado del Señor, estaban adorando siempre al Señor. Y la Biblia dice que la creación, lo que Él ha hecho y cada animal alaban su nombre. O sea, imagínate si nosotros tenemos que alabar al Señor. Así que después de haber dado un poquito de, no espero no haberos dado la paliza, ¿no? Un poquito de introducción de lo que quiero llevaros con esta historia. Acompáñame a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. El versículo 16, Sara, perdón. Del 16 al 23. Esta es una historia muy conocida. Espérate que yo lo voy a buscar aquí también. Es una historia conocida por todos nosotros. Vale. Y es la historia de Pablo y Silas, cuando fueron encarcelados. Una historia conocida, ¿verdad? Sabéis más o menos la historia, pero bueno, nosotros vamos a leer. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradó a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotaban nuestra ciudad
y enseñan costumbre que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rajándole la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y todas las cadenas se soltaron. Todas las cadenas se soltaron. Fíjate, estos pobres hombres de sus viajes misioneros, y su misión era predicar, y a predicar, y a predicar, y a predicar, ¿no? No quiero introducir en la vida de Pablo ni de Silas, simplemente lo que a ellos les pasó y cómo Dios llegó a librarlos, ¿vale? Y Pablo y Silas habían sido encarcelados, pero no solo encarcelados, habían sido azotados, maltratados, ¿vale? Y hay algunas otras versiones que dice que estaban adoloridos, que sus espaldas sangraban, que ya han contado la historia y que tenían llagas, que tenían ampollas, que tenían... ¿Cómo le habían pegado a esas criaturas? Y rasgado sus vestidos, sus vestiduras rotas, o sea, la habían dejado de aquella manera a las criaturas, ¿no? Y fueron encarcelados. Yo he estado buscando fotos de las cárceles de aquel entonces y no las he querido poner porque la verdad que un poquito, dan un poquito de, ay Señor, ahí los metieron. Y las cárceles no son como ahora que los presos tienen cama y tienen servicio de habitaciones, y tienen baños y tienen y tienen de todas las comodidades. No, ellos estaban al fondo. Dice otra versión que tenían una ventanita por la que entraba un rayito de luz chiquitito. O sea que los pobres, tampoco sabemos cuánto tiempo estuvieron, porque la historia se cuenta bastante rápida. Pero sí quiero que nos adentremos en lo que a ellos les pasó. Ellos fueron encarcelados y fíjate, fueron atados con sus pies unos cepos. Yo soy muy burra y me imaginé los cepos de los coches, de estos que te ponen en las ruedas que tú no puedes andar, pero después vi que no eran así, que eran unas cosas que te ponen así. Bueno, igualmente los que eran en la antigüedad te lo ponían en los pies y ahora tenían como una barra entre pies y pies para que tú tuvieras que andar como un pingüino, ¿vale? O sea que los pobres míos, si se escapaban, muchos no podían correr porque los iban a coger. Entonces, fíjate, los privaron de su libertad de movimiento porque oprimieron sus pies. No sabemos si sus manos también estaban así o no. Pero ellos fueron privados del movimiento y de su espacio. O sea, los pobrecitos estaban allí los dos sentados en aquel suelo frío. Imaginaros las cárceles de aquellos tiempos, frías, malolientes. Aquellos tenían que oler a humanidad, de esto, aglomeración de cerdo, a lo que sea, pero bien no tenía que oler. Y allí estaban ellos, en medio. Pero, ¿qué hizo la diferencia de Pablo y Silas a los otros presos? Fue muy fácil, fue su actitud. Ellos no tomaron una actitud de, ay, que ves, injustamente, y nos meten en la cárcel por predicar el evangelio. O cuando habéis visto estas películas de cárceles, a mí no me gustan, pero a Fran le flipan. Entonces, cuando va el preso, el pobrecito a mí por el pasillo, y están las celdas aquí, y están todos los presos, ¡eh! ¡Presa nueva! No sé qué, no sé cuánto. Entonces tú estás como diciendo, Dios mío, que me espera cuando pueda estar con esta gente, ¿no? Entonces, ni siquiera eso, ni siquiera insultos, ni siquiera tuvieron un mal gesto con los carceleros, ni siquiera ellos llegaron, los cogieron, los apresaron, los metieron allí dentro y encima en el calabozo más hondo, como si hubiesen hecho la peor barbaridad del mundo. Y no estaban haciendo nada malo, simplemente predicar el evangelio. Y simplemente aún más a un espíritu inmundo que estaba castigando a una persona y que encima los estaba enjuiciando, la liberó a ella en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿cuál es mi centro del versículo?
¿Qué es lo que yo de verdad me ha impactado en estos días? Y el versículo 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Fíjate, su actitud no fue eso, ¿no? De queja, no fue de, su actitud fue, bueno, vamos a orar, vamos a adorar al Señor. Y yo pensando, Pablo, el que hacía poco tiempo perseguía a los cristianos, los quería matar, los odiaba, porque eso dice la Biblia, los odiaba y su misión era matar. Ese hombre llega a la cárcel injustamente, condenado, azotado y privado de su libertad. Era un hombre con genio, era un hombre impetuoso, que luego nada más que se habla del ímpetu de Pedro, pero él también. Pero él, chitón, y le dice a Silas, vamos a adorar al Señor, vamos a orar. Piensa por un momento si fueses tú en esa cárcel o si fuese yo. Yo no quiero ni imaginarme si hubiera sido yo. Porque yo tengo mucho carácter y yo tengo mucho genio. Y yo soy cristiana pero tengo carne. Y soy cristiana pero tengo lengua. Y yo creo que yo hubiese disparatado, al Señor, porque si nos viene una cosita pequeñita así y le liamos al Señor la más grande. Y este hombre que mataba a cristianos, allí cerró su boca, vamos a adorar al Señor. ¿Y sabes qué? La adoración de ellos no fue solo para ellos, porque dice el versículo que los presos lo oían. Los presos lo oían. Y déjame decirte que cuando tú estás en el lugar de su presencia, como dice el cartel, te salpica. Los presos fueron salpicados por la adoración de Pablo y de Silas. Los presos fueron bendecidos como consecuencia de lo que ellos hicieron, que en ese momento fue obedecer al Señor. Y los presos fueron bendecidos y los presos escuchaban y se callaban. Mira que esos presos estarían allí y ellos empezaron a cantar. Y yo me imagino diciéndose, ¿esto qué es? Estos están todos flipados. ¿Qué están cantando? Ahí en medio de esa cárcel que no sabemos si nos va a dar de comer, si no nos va a dar de comer. Y aquí cantando. Y los presos cantaban, y Pablo y Silas cantaban al Señor, y los presos lo escuchaban. Y esa fue la respuesta en actitud de Pablo y de Silas. Esa fue la actitud. Ellos adoraron al Señor como respuesta a sus circunstancias. No se vinieron abajo, no pensaron que vaya castigo el Señor nos ha mandado. No, ellos dijeron, venga, vamos a responder al Señor con adoración, porque es una declaración de fe. Y ellos dijeron, venga, no estamos adorando al Señor porque todo nos está yendo feliz y estamos bien y No. Pero fue la diferencia. Adoraron al Señor como una respuesta de fe. Y sabemos, lo hemos escuchado infinidades de veces, muchísimas veces, pero la alabanza y la adoración tienen mucho poder. Mucho poder. Algo sucede en el cielo cuando en la tierra se adora. Y lo que sucede es que Dios empieza a moverse y empieza a agradarse de lo que está sucediendo aquí. Y ahora dice, yo manifiesto mi presencia en medio de ellos. Y la presencia del Señor en medio de nosotros hace milagros, hace prodigios. Para ellos fue que los cimientos de la cárcel se movieron. Se cayeron los muros y los grilletes se soltaron, pero no solo los de ellos, sino los de todos los presos que estaban ahí. Así que cuando uno está en la presencia del Señor, cuando uno se inunda de la presencia del Señor, algo empieza a suceder dentro de ti. Y tiene que ser, perdonadme la expresión, y no quiero molestar a nadie ni que nadie se enfade conmigo, pero tiene que ser muy frío, muy frío, muy frío, muy frío,
para tú sentir la presencia del Señor y quedarte impasible. Y yo esto no lo quería decir, pero tengo que decirlo. Tiene que ser muy frío. Yo no estoy hablando de cómo tu forma de adorar al Señor hace que se manifieste la presencia del Señor, no. Y yo tampoco quiero que ahora digáis, venga, pues ahora tenemos que ser imitadores. No, cada uno adora al Señor como cree en su corazón que tiene que hacerlo. ¿Vale? Pero la presencia del Señor en nuestra vida no nos puede dejar quietos. A mí por lo menos es que se me mueven los cimientos de mis pies. Y yo no estoy diciendo que el domingo que viene estemos todos aquí saltando porque el grupo de alabanza esté saltando. No. Pero que si uno deja que la presencia del Señor lo inunde, que el Espíritu Santo actúe en la vida de cada uno de nosotros, nosotros vamos a empezar a ver milagros y prodigios entre nosotros. Y eso es lo que nosotros queremos, que el Señor obre, que el Señor haga milagro, que el Señor haga prodigio. Pues lo hizo con Pablo y Silas y soltó sus cadenas y ellos pudieron ser libres. Y la consecuencia también de eso le salpicó incluso al carcelero. El carcelero, el hombre, quería hacerse daño porque pensaba, se me han escapado los presos y me van a cortar la cabeza. Pues ya me la corto yo. Y Pablo le dice, quieto, que estamos todos. Tranquilo, no te hagas daño, aquí estamos. Y eso impactó tanto la vida de ese carcelero que le dijo, ¿qué tengo yo que ser para ser salvo? Y Pablo pudo predicarle al hombre, se convirtió en su familia, el hombre se bautizó y su vida cambió para siempre. Porque la presencia del Señor en tu vida te cambia. Hermano, te cambia. ¿Verdad que te cambia? Y cambia tus formas. ¿Y sabes qué? Adorar al Señor te cambia tu perspectiva. Mira, tú puedes venir aquí con un problemita así, ¿vale? Pero cuando tu actitud no es venir a la iglesia o en tu casa adorando al Señor y decir, ay, el Señor puede y el problema se hace chico. No. Nosotros, en general, hacemos así. Uy, es que esto es más grande. Uy. Y de repente, tu problema se planta en tu ojo y tú no ves más nada que tu problema. Entonces, ¿cuál es tu perspectiva en ese momento? Tu problema, tu enfermedad, tus circunstancias, lo que te esté pasando. Y pierdes la visión de a lo que venimos, que es adorar al Señor. Cuando tú empiezas a adorar al Señor y empiezas a pensar que Dios es más grande que ese problema, de aquí empieza a verlo así, cada vez más lejos, cada vez más lejos, cada vez más lejos, hasta que te das cuenta que Dios es más grande que cualquier problema y circunstancia que tengamos en ese momento para adorarle. Y nuestra perspectiva cambia, ve las cosas diferentes cuando nosotros adoramos al Señor. ¿Vamos bien? No me voy a extender mucho más, pero voy por aquí. La Biblia dice, el Salmo 100, versículo 4. ¿Lo tenemos? Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Por eso nosotros adoramos al Señor, porque cambia nuestra perspectiva. Porque la adoración me permite tener un espíritu de agradecimiento. Este versículo dice, entra por la puerta y llega aquí con la gratitud. Y llega al atrio con la alabanza. Y mira, el lugar santísimo hoy es un acceso que tiene todo el mundo, porque la presencia del Señor no es para unos cuantos elegidos. La presencia del Señor es para todo aquel que cree que Jesucristo es su Señor. Y todos tenemos acceso al lugar de su presencia. Todos. Pero
hay que venir con gratitud. Hay que venir con alegría, hay que venir con una actitud de decirle al Señor, mira, ha sido una semana pésima. Ha sido la peor semana de mi vida, o estoy en la peor circunstancia de mi vida, pero yo te agradezco que desde que me levanto hasta que yo me acuesto, puedo sentir tu presencia en mí. Tu mano de poder me acompaña, tú siempre estás conmigo. Y eso es adoración al Señor, la gratitud es adoración, hermano. Y hay que venir con ese agradecimiento al Señor. Así que lo primero que entra por su puerta, ven con gratitud y acércate al atrio con la alabanza y la adoración. Por eso la gratitud es fundamental. Y ¿sabéis una cosa? En el mundo espiritual, la adoración moviliza el ejército del Señor para que actúe a mi favor. A mi favor. Como he dicho antes, cuando uno viene a adorar al Señor, algo pasa en el ambiente, algo cambia en el ambiente. Y sabéis que a mí siempre me decían cuando era pequeñita en la escuela dominical, porque yo estoy desde chiquitita en la iglesia, ¿no? Y siempre me decían en la escuela dominical, ¿tú sabes quién es el primero que se sienta en la banca? Y yo pues decía, por el Señor, ¿no? Como una niña decía, hombre, claro, el Señor. Y me decía, el Señor en un lado y el diablo en el otro. Y yo decía, Padre Santo, ¿el diablo? ¿Qué hace el diablo en la iglesia? Claro, porque el diablo quiere venir a la iglesia a ver qué cizaña puede meter entre uno y otro, entre tal. Y yo decía, la maestra de escuela está flipada. ¿Cómo va a estar el Señor y el diablo? ¿En qué iglesia estamos, mamá? ¿Qué iglesia estamos? Y ¿sabes una cosa? Luego entendí conforme pasaba el tiempo, es que el diablo el día que más le teme de la semana es el domingo. Porque es el día que nos juntamos, es el día que glorificamos al Señor, es el día que exaltamos su nombre con gratitud, con alabanza, con adoración, con acción de gracia. Y el diablo huye de la presencia del Señor cuando su pueblo le alaba. Y cuando su pueblo ora e intercede, porque al diablo no le gusta la gente que ora. Al diablo no le gusta la gente que tiene comunión con el Señor. Porque su misión, aunque nosotros seamos creyentes de 45 años, de 50 años, de 60 años, su misión es separarte a ti de la presencia del Señor. Esa es la misión del diablo. Así que cuando nosotros adoramos al Señor, los ejércitos de Dios interceden a nuestro favor. Y la presencia del Señor desciende y se libra una batalla en el mundo espiritual. Porque, hermanos, el mundo espiritual existe. Y esta iglesia es una iglesia que cree en el Espíritu Santo. Y es una iglesia que cree que el Espíritu Santo se manifiesta de muchas formas. De muchas formas. Hay gente que tiene la necesidad de levantar sus manos, hay gente que tiene la necesidad de arrodillarse, hay gente que el Señor le quebranta, hay gente que ríe. Pero esa es la multiforme gracia de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros como el Señor quiere. O como en ese momento es nuestra necesidad. Pero que tú sepas que el mundo espiritual existe y que cuando nosotros adoramos al Señor, se libra una batalla en el mundo espiritual. Aunque nuestros ojos no lleguen a verlo. Y, por supuesto, yo no estoy hablando solo de música. ¿Dónde está mi Alejito? Gente guapo. Yo no estoy hablando solo de música, porque si no estaría echando tierra en mi tejado y en mi casa. ¿Vale? Porque la música es un medio que Dios nos ha regalado. Una de las muchas formas que se pueden adorar al Señor. Y yo no quiero ser pesada y aquí ya somos muy antiguitos en el Evangelio y todos sabemos que ayudando a una persona es una forma de adoración, que viniendo a la reunión de oración es una forma de adoración, que yendo a las casas de vida es una forma de adoración, que estudiando la palabra del Señor en raíz es una forma de adoración. Y el Señor nos ha dado un medio maravilloso, que lo único que hace es conectar nuestro espíritu directamente con Él. Por eso la música es maravillosa para cuando estamos adorando. Y esto me lo habéis escuchado decir tropecientos millones de veces, pero tengo la necesidad de decirlo. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, cuando estemos delante de la presencia de Jesús,
es lo que vamos a hacer eternamente para siempre. Y yo, de verdad, mi corazón arde por la presencia del Señor. Mi corazón anhela cada domingo estar aquí con mi hermano. Y sabéis lo hermoso, lo precioso que es cuando la iglesia adora junta al Señor. Cuando ves a la gente apasionado por su presencia y diciéndole al Señor, a ti me rindo con todo lo que soy. No hay nada más hermoso, no hay nada más poderoso. Y la Biblia nos enseña que el Señor ríe, lo ha dicho Sofonía, ríe cuando nosotros adoramos, ríe cuando nosotros cantamos, ríe cuando nosotros venimos a su presencia. La Biblia dice, yo prefiero estar un día en la casa del Señor, uno, que 1000 años alejado de Él. Yo no quiero estar 1000 años alejado de la presencia del Señor. Yo no puedo vivir sin la presencia del Señor. Y de verdad, yo me encantaría, os estoy abriendo mi corazón y me encantaría que pudierais experimentar esa presencia de una forma diferente. Que pudierais decirle al Señor, de verdad me rindo. Porque eso va a marcar la diferencia, porque eso va a cambiar tu vida, porque eso va a hacer que tú contagies a las personas que tú tienes al lado. La presencia del Señor. La presencia del Señor cambió la vida de grandes héroes de la Biblia. Solo su presencia. Y su presencia habita aquí. Su presencia está entre nosotros. Pablo y Silas experimentaron la libertad, no solo física, de sus pies y de ser libres de la cárcel. Experimentaron el poder de Dios en medio de una circunstancia adversa que ellos no podían controlar. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Poder experimentar el poder de la presencia del Señor. Que esa presencia transforme. Mira, que quite nuestra religiosidad. Que quite nuestra estructura de la mente. Pues no, porque el domingo se dan los anuncios, se da esto, se da lo otro, se da lo otro. No, el domingo se hace lo que el Señor quiere. Y venimos aquí y hacemos lo que el Señor quiere que hagamos. Y no podemos limitar su presencia, ni podemos limitar su poder, ni podemos cortar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. No debemos hacerlo. No debemos. Porque seguro cada uno de los que estáis aquí y yo venimos cada domingo con una necesidad en nuestro corazón. Con algo que traerle al Señor. A veces puede ser tu tristeza, tu trabajo, 1000 cosas. Yo no quiero nombrar, cada uno sabéis lo que puede pasar. Pero no me digas que nunca has salido por esa puerta y tu situación mala se ha convertido en ese día un día de gozo. En ese día un día de victoria. Y en un día en el que el Señor te dice, aquí, de aquí en adelante, no vas a sentirte igual.